En este episodio de Pioneros Stream Learning, conocemos la historia de Mariana González, creadora de Deco Daily, un emprendimiento que ha sabido combinar creatividad y estrategia para destacarse en el mundo de la decoración. Mariana comparte su experiencia y desafíos como emprendedora, mientras especialistas en redes sociales, neuromarketing y pitch de ventas, finanzas y metodología y procesos le brindan herramientas clave para fortalecer su negocio y hacerlo crecer de manera sostenible. Si te apasiona el emprendimiento y la decoración y quieres descubrir estrategias para impulsar tu proyecto, no te pierdas este episodio. Es para vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pioneros. La decoración es el arte de transformar espacios y las velas se han convertido en un elemento esencial para crear ambientes acogedores y únicos. Y hoy tenemos una emprendedora que ha arribado al éxito justamente con estos elementos. Estamos con Mariana González, creadora de Deco Daily. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Por favor, un placer. ¿Cómo fue que te iniciaste en este emprendimiento que lo convertiste en un propósito exitoso financieramente? Me inicié por gusto personal, por hobby, porque gastaba mucha plata comprando velas. Mira, era una pasión. Era una pasión. Transformaste la pasión en un negocio. Exactamente, sí. Me gustaba tener mi casa aromatizada siempre y había emprendido un camino más natural, me hice vegetariana, empezaron a pasar ciertas cosas en mi vida y descubrí que esas velas que consumía contaminaban el ambiente, porque las velas de parafina contaminan. Entonces hice un curso de velas ecológicas, naturales, de soja, que hace 8 años atrás prácticamente no existían. Y empecé a hacer velas para mí, para mi casa. Y bueno, después eso se fue ampliando. Alguien entraba a mi casa y me decía, ¿y esto dónde lo compraste? No, lo hago yo. Y ahí empezó como el caminito. Pero yo no tenía nada que ver con ese mundo, digamos. Ni tenías idea de transformar en negocio este gusto personal y este cuidado personal que hacías para poder generar un ambiente distinto en tu hogar. No tenías idea. ¿Cómo fue ese momento de cambio? Mira, soy psicóloga como formación universitaria, ejercía como psicóloga y aparte era gerente en un banco. O sea, nada que ver. Venías del mundo de las finanzas y de la psicología, obviamente. Sí, pero siempre en mente que yo iba a tener una empresa algún día. Bien. No sabía bien de qué, pero sabía que en algún momento iba a ocurrir. Cuando empieza lo de las velas y lo de los aromas, me metí en ese mundo y dije, ojo que puede ser por acá. Tenemos un especialista en redes sociales que nos va a hablar sobre algunos detalles que hay que tener en cuenta. Después vamos a conversar sobre eso, ¿te parece? Una de las estrategias que podemos tener en cuenta es mostrar los procesos de cada producto. Eso lo que nos va a traer es confianza y conexión con nuestra audiencia. Los procesos de la fabricación de velas. Vos nos contabas al inicio que descubriste materiales que no eran nocivos para la salud y los empezaste a aplicar para tus propias velas, para la fabricación de tu consumo personal. ¿Cómo fue que descubriste todo eso y cómo mostrás ese proceso, si es que lo haces, en redes sociales? Cuando ingresé en el mundo del vegetarianismo, empecé a conocer gente que estaba implicado en prácticas que uno desconocía completamente. Entonces, en una de esas actividades me dijeron, pero ¿vos sabés que existen las velas de soja que no contaminan? Digo, alguien que me ayude a saber cómo se hacen. Y había una sola persona que estaba dando cursos en ese momento y con ella fui a aprender. El desafío después fue transmitir eso en redes, donde prácticamente era el desconocimiento total. Yo tenía que contarles de qué se trataba hacer una vela de soja, si olía igual, que dura muchísimo más, por ejemplo, porque dura mucho una vela de soja, y que podés aromatizar de manera más natural. Entonces el desafío fue transmitir ese mensaje. Hoy sigue pasando, hoy me siguen preguntando si es verdad que las velas no contaminan, por ejemplo. Y compartir ese contenido en redes sociales. Exactamente, sí, fue Instagram. Particularmente. Sí, absolutamente. O sea, fue esa la red social en la cual comencé y donde prácticamente vive Deco Daily hoy por hoy, sigue viviendo ahí, a pesar de que intento
moverme me cuesta un poco más moverme de esa red social. Vamos a ver qué nos dice la especialista en redes sociales y si es que nos amplía quizá el rango de plataformas como para poder trabajar este tipo de productos. Para que las audiencias se sientan parte de nuestra marca, lo que tenemos que hacer es contarles nuestra historia, cómo es el detrás de escena. Lo que tenemos que lograr realmente es que se sientan inspirados y se vuelvan fans de tu marca, y eso también hace que tu marca sea un éxito asegurado. Hoy Decodaily es una marca que está registrada y probada como un éxito en aquellos clientes que ya fidelizaste. ¿Cómo fue ese proceso para trabajar ese éxito de la marca? La marca lo que tiene es fundamentalmente una comunidad muy fuerte. La palabra clave es comunidad, que cuando arranqué hace 8 años no sabía ni de qué se trataba ni que existía eso. Se fue dando de manera muy natural, fundamentalmente cuando empiezo a aparecer yo en historias. Empiezo a contar, a mostrar en un mueblecito que tenía las 5 velas que tenía, y que si alguien me contactaba yo le decía, mira, tengo una de frutilla, esta tengo de pera, y hay gente hoy que se acuerda de ese momento. Y me dicen, me acuerdo cuando me ofrecías una vez, tenías 2 velas y me ofrecías una y me mandabas un mensaje. La comunidad se creó porque la gente decidió crearla. Eso es una realidad. Yo no decidí crearla. Yo fui un nexo entre un montón de gente que empezó a creer que los productos, en un momento empezaron a decir que encender una vela de Decodaily traía suerte, y eso empezó yo nunca lo fomenté, pero empezó a correr en la comunidad y compartimos un montón de cosas, como lectura, millones de cosas, y eso hizo que nos conociéramos virtualmente. Para mí un mundo distinto, no conocía hasta ese momento eso. Tuviste mayor demanda que oferta al inicio, empezaste a trabajar otras facetas del producto en sí para generar lazos de confianza, incluso afectivos. De todo esto nos puede hablar un especialista en neuromarketing. ¿Lo escuchamos? El neuromarketing conecta con las emociones. Si logramos utilizarlo a nuestro favor, distintas herramientas van a hacer que nuestro público se termine acercando, y es una gran estrategia de marketing, la atracción a través del neuromarketing. Si logramos utilizar colores que representan nuestra marca, que representan nuestros valores, nuestro público se va a sentir mucho más conectado. Tenemos que utilizar disparadores, ya les digo, como audiovisuales, en cuanto a colores, en cuanto a tipos de textos, imágenes, que hagan que nuestro público se sienta mucho más conectado, que evoque nuestros valores, que evoque nuestra propuesta de valor. También podemos utilizar preguntas abiertas o preguntas que hagan de disparador para con nuestra audiencia, para lograr generar interacción, para lograr atraerlos de mejor forma y manera. Nos contabas al principio que tu clientela fue formándote a vos como empresaria en este rubro, el rubro de las velas, dentro de la estética de un hogar o de un ambiente. Y el especialista en neuromarketing nos daba algunos tips como para poder trabajar junto con esa comunidad que se gestó. ¿Cómo fue ese inicio en que te fueron transmitiendo algunos valores al respecto de la marca y que vos lo fuiste identificando gracias a esa clientela y adoptando como lo distintivo de Decodaily? Mira, la palabra que yo escuchaba o que leía todo el tiempo de la gente, lo que me venía era confianza. Uh-huh. Esa era la palabra. Yo confío en vos para contarte tal cosa. La gente me escribía mensajes contándome cosas muy íntimas y me decían, no lo hablé con nadie, lo estoy hablando solamente con vos. Entonces ahí me di cuenta que un poco de la autenticidad que yo tengo, es algo natural, soy yo siempre, todo el tiempo. Eso hizo que se generara ese lazo de amistad. La gente ve a Mariana como una amiga del barrio, más que como la creadora de Decodaily. Y esa confianza en mí creo que se transmite a los productos. ¿Cómo no voy a confiar en que me va a vender algo bueno, algo de calidad, algo? Y lo pude transmitir a los productos, porque los productos son de calidad. No es que vas a recibir algo y vas a decir, le creí y al final no. Hay una congruencia en todo, en el todo. ¿Tuviste una buena preparación como psicóloga como para trabajar esos aspectos emocionales, a lo mejor la apertura de la confianza con tu clientela? Y también quizá tuviste una base para la ciencia dura, es aquella en que podés trabajar
los costos y beneficios de acuerdo a los números. Tenemos un especialista en finanzas que nos va a hablar sobre estas cosas. Si el producto es bueno, no nos tenemos que preocupar tanto por un precio bajo, no, valoremos nosotros nuestro producto. Ahora bien, cuando comparamos precio con valor, tenemos que tener en cuenta que el valor es muy subjetivo. Suponete que hoy vienen y me traen la mejor botella de vino y me dicen, este vino, el valor es de $1000. Yo realmente no lo percibo porque ni siquiera me gusta el vino, entonces no te lo voy a pagar aunque me digan que es el mejor vino de todos. Sin embargo, si hay un sommelier o una persona que es fanática del vino y te dice, este vino realmente es el vino de 1980 que tiene años, y lo va a percibir ese valor, y tal vez te dice 1000, es barato. Entonces el valor es muy subjetivo, tengamos eso en cuenta. Valor es una cosa, precio es otra, y si tu producto es bueno, no tengas miedo. Comenzaste con precios para ponerle a tus productos, en este caso las velas, y luego le diste un valor, ese valor agregado que se lo fue incorporando la comunidad que creaste. ¿Cómo trabajaste esos aspectos financieros? Drexler en una canción dice no confundir precio con valor y con respecto al arte habla, y yo lo tuve muy claro desde el principio, no solamente con respecto a los precios, sino a los lineamientos de marca. Cuando arranqué me decían, bueno, pero tendrías que ir a una feria o tendrías que... No, porque mi camino yo quería crear una marca. No era, me voy a quedar en el emprendimiento chiquitito. Deco Daily fue una marca para mí desde el inicio. Entonces, aunque tuviera 2 velas y eran las 2 primeras velas que había hecho en mi vida, tenía claro que el valor era que las había hecho yo con las ganas y con el amor que le pongo. Y eso, y no me bajaba de ahí. No, o sea, siempre tuve la vara muy alta. Desde muy chica miré marcas que para mí eran como pilares a seguir, lo que hacían y lo que no hacían. No importa nombrarlas, pero tenía 2 marcas muy particulares de ropa de mujer que nunca se hacían promociones, no tenían cuotas, eran como muy exclusivas. Y creé Deco Daily más o menos como dentro de esos pilares. El cliente que me va a elegir porque es la mejor vela, no porque es la más barata. Una clave que es la que nos compartiste, pusiste el objetivo en un altar bien elevado y tuviste persistencia y consistencia en el trabajo para poder lograrlo. Sí, no tenía apuro. Muchas veces hablo con emprendedores y le digo, si vas a arrancar un emprendimiento poniéndole un plazo en el que tiene que darte plata, un plazo en el que ya está, ahí está sonado, porque para mí la marca tiene que nacer desde la pasión. Y vemos en el camino qué pasa. Hay una realidad también, yo no estaba buscando un negocio rentable, yo tenía mi trabajo, arranqué como, bueno, a ver qué pasa con esto. Sí, cuando me decidí a decir, che, esto está funcionando, pateé todo y fui por ahí y aposté todo. Pero yo no estaba apurada, no lo apuré a Deco Daily. Deco Daily fue madurando solito. Cuando tomamos la decisión de que el emprendimiento que iniciamos se convierta en nuestro principal ingreso y dedicación, ahí necesitamos un experto en metodologías y procesos. Te invito a escucharlo. Bien, los procesos que se pueden establecer para fomentar la innovación del negocio. Particularmente nosotros lo que hacemos es brindar un espacio dentro de la empresa para hacer lo que llamamos lo que es lluvia de ideas. Nosotros lo que hacemos es fomentar la cultura de creatividad. Nos basamos en la metodología Lean Startup, que justamente, resumido en 3 palabras, sería crear, medir y aprender. ¿Tuviste ese proceso de creatividad compartido con alguien? ¿Fue un trabajo individual? ¿Cómo evolucionó el trabajo de las velas para lograr productos que puedan ser medibles en sus ventas y recursos puestos para poder producirlos y ganancias que vengan de vuelta? Digamos, en la creatividad siempre tengo gente, yo creo que solo muy pocas cosas en la vida se pueden hacer. Afortunadamente, las artistas con las cuales trabajo son mis pilares para la creatividad. Y esto que él hablaba del brainstorming, ¿no? Siempre surge en el trabajo con ellas. Es bastante improvisado, pero soy muy meticulosa.
hay una claridad en lo que quiero y en lo que no quiero. Cuando hablas de improvisación, estamos hablando de un proceso creativo, y todo proceso creativo es caótico. Absolutamente. Sin duda. Y amo el caos. Aparte me encanta, o sea, funciono muy bien en el medio del caos y no para ordenarlo, sino para desordenarlo más. Me gusta como siempre ir más allá. Si me dicen, por ejemplo, en el proceso de la creación del perfume, porque nosotros tenemos uno de Parfum, y eso duró mucho tiempo, ese proceso. Y con el laboratorio la pelea era pensar, no, pero Mariana, esto se vende, o sea, esto lo sacás y lo vendés. No me gusta. No quiero eso, o sea, quiero ir por otro lado, quiero algo más disruptivo. Tuve que transar un poquito en el medio, yo hubiera sacado uno que no se lo hubiera puesto a nadie, pero en ese proceso es donde surgen las mejores cosas. Y afortunadamente te digo, tengo mucha gente alrededor que acompaña esa locura. La creación es un proceso creativo y la decoración, sin lugar a dudas, que tiene varios matices en este estilo. Si estás en ese camino para poder emprender un negocio de este tipo, hoy conociste detalles gracias a Mariana y su marca, ya un éxito de Ecodaily. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.